Hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor, dando gracias a Él por poder reunirnos un domingo más para alabar y bendecir su santo nombre. El día de hoy estamos celebrando Pascua de Resurrección, es el primer domingo del mes de abril. Canten al Señor con alegría porque Él es bueno. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del Señor. Su amor vale más que la vida, por eso lo alabamos. El amor del Señor no tiene fin, ni se agotan sus bondades. Cada mañana se renuevan, qué grande es su fidelidad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Cantemos el himno número 77, A ti la gloria. Para continuar con la liturgia del día de hoy, daremos lectura al Salmo número 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es el momento de confesar nuestros pecados y pedir perdón a nuestro Señor. Mientras hacemos esta oración cada uno en nuestros hogares, escucharemos el himno número 155, Cristo me ayuda, por Él a vivir. Cristo me ayuda, por Él a vivir.
Tengo flaqueza, sobre mí estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Escucharemos la segunda lectura bíblica para el día de hoy, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34a y del 37 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por las muchas bendiciones que Él nos da cada día. Presentaremos nuestras necesidades y así también vamos a interceder por aquellas personas que necesitan del Señor en sus vidas. Nuestro pastor nos dirige en esta oración. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor, y también presentemos las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, en esta hora nos inclinamos delante de ti en oración para expresarte nuestra gratitud por todos los beneficios recibidos de parte tuya, el don de la vida, la salud, el sustento, el cuidado, la protección que nos brindas día a día. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Somos agradecidos y por eso que en todo tiempo y en todo lugar es bueno darte las gracias por todas las muchas bendiciones que recibimos de ti, porque nos provees para el sustento diario, nos permite desarrollarnos en la vida aún en estas condiciones de limitaciones en las cuales nos encontramos. Pero estamos agradecidos porque tú nos has librado de tantas situaciones complejas y difíciles y nos has llenado de esperanza en medio de esta pandemia. Recibe nuestra gratitud, la de todos mis hermanos y hermanas de las iglesias metodistas de este circuito del Reloncaví. Queremos dejar delante de ti las necesidades de nuestro corazón, las peticiones de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de quienes están atravesando enfermedades y quienes padecen situaciones extremas en su salud. Sabemos que hay muchos que tienen una enfermedad base que le ha tocado estar lidiando día a día por superarla y por salir al frente. Fortalécelos en la fe, fortalécelos en la esperanza, que nunca pierdan de vista la mirada a ti y a quien debemos realmente
en quien debemos realmente buscar siempre nuestra protección y nuestra ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así como lo expresa el salmista, así también nosotros volvemos nuestra mirada a ti, buscando socorro, buscando auxilio, buscando ayuda, buscando respuestas a nuestras peticiones. Oramos por nuestras hermanas de la tercera edad, las hermanas adultos mayores, y algunas con limitaciones. Tú las conoces, Señor. Extiende tu mano sobre ellas para que sean fortalecidas en su fe. Por nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Olinda, nuestra hermana Nelly, nuestra hermana de allí de la Junta, nuestra hermana Selmira, nuestra hermana Luzmira, nuestra hermana Bernardita, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Ana, la hermana Juanita. Son tantos los nombres que vienen a nuestra memoria. Los ponemos en tus manos, Señor, especialmente también por nuestros hermanos y hermanas haitianas, para que tú les sigas bendiciendo de su vida, guardando y protegiendo. Recibe la oración de nuestro corazón, las peticiones personales que hay en nuestra memoria y también en el sentimiento más profundo de nuestro corazón por nuestra familia. Cuídanos, protégenos y acompáñanos en este viaje que tendremos que hacer por temas de salud. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mientras entonamos la alabanza, demos gracias al Señor, entregaremos nuestras ofrendas, diezmos y aportes para nuestras respectivas iglesias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Entonaremos el himno número 83, Ved al Cristo, Rey de Gloria.
daremos lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y posterior a esto pasaremos a escuchar el sermón de este día domingo, Pascua de Resurrección. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Hermanos, les saludo en este fin de semana, en este día domingo de resurrección, una semana que comenzamos celebrando la muerte de Jesucristo. Continuamos con la celebración de la última cena el día jueves, el día viernes con el recuerdo del momento en que Jesús fue crucificado, recordando las 7 palabras o frases que Jesús pronunció allí en la cruz. Y finalmente llegamos a el día domingo de resurrección. Y aunque para nosotros es el fin de semana, para los textos bíblicos y para el pueblo judío es el primer día de la semana. Y así nos lo indican entonces los textos que hoy día vamos a tener presentes, que son, y ya los hemos escuchado, Salmo 117, Hechos, en el capítulo 10, versículos 34 y 37 al 43, y también entonces el Evangelio que se encuentra en Juan, en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Quisiera introducir esta reflexión de hoy día con una pregunta quizás para muchos inquietante. Y es una propuesta. Pensemos que alguien nos dice que ha encontrado a una persona, ¿cierto?, que le ha dicho que puede traer de vuelta a la vida a alguien de nuestra familia o a algún amigo muy íntimo, y que nosotros tenemos la posibilidad de elegir a uno, pero solamente a uno, para que nos acompañe el resto de nuestra vida. Las condiciones, obviamente, como todas cosas, las tienen. Esta condición es que a quien traigamos a la vida nuevamente para que nos acompañe, tiene que ser una persona a la cual nosotros no tengamos algo que decirle, porque mientras vivía con nosotros, probablemente ocurrió algo y no se lo dijimos, o que probablemente tengamos que indagar de él información sobre algo que ocurrió y no sabemos. No es esa una de las condiciones. Tampoco la condición es que nos ayude a enmendar nuestra vida para poder seguir viviéndola como corresponde, o como a lo mejor nosotros en este momento pensamos que no la llevamos bien, delante no solamente de los hombres, sino que delante de Dios también. Y
la otra condición sería entonces que nosotros no podemos comprometer a esa persona a que de alguna u otra manera nos ayude a lo mejor a recuperarnos de una situación en la cual nos encontramos y que no hemos podido salir de ella. ¿Podríamos nosotros elegir a alguien de nuestra familia que ya ha partido o a algún amigo que ha partido que nos pudiese ayudar en esto? Es una pregunta quizás inquietante, pero es una pregunta que debemos hacernos. ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos continúa acompañando o quién nos acompañará el resto de nuestra vida? ¿Quién podría ser ese que incondicionalmente pudiese acompañarnos a nosotros hasta el final de nuestros días? Como dije, nuestra meditación de hoy día está basada en 3 lecturas. Una del Antiguo Testamento, que es el Salmo, y es el Salmo 117. Es el salmo más corto de toda la Biblia. Es el salmo más pequeño. Tiene solamente 2 versículos. Por lo tanto, es un mini salmo. Este salmo, fíjense ustedes, es un himno para el comienzo de la liturgia en el templo. Siempre se cantaba cuando comenzaba la liturgia. Y es un himno, justamente como es al comienzo, es un himno que llama a todas las naciones a la alabanza, a alabar al Señor. ¿Y qué es lo que nos dice allí? Que es una alabanza al Señor cuyo poder es creativo y que tiene este Señor el control mundial. Su control es mundial. Fíjense ustedes que hay un salmo que justamente explica esto del control mundial y de su poder creativo. Es el Salmo 97. Si tienen tiempo de leerlo, léanlo. ¿Qué hace este pequeño salmo? Exalta el amor incondicional, el amor salvador del Señor, revelado abundantemente a Israel. ¿Quién es Israel hoy día? Nosotros los que creemos en Cristo, que creemos en Dios. Y esta revelación fue hecha a todo Israel y durante toda la historia de la nación. Como frecuentemente en este grupo de salmos, en toda esta colección de salmos conocida como el Salterio, el amor de Dios está unido siempre a la fidelidad, la consistencia de Dios. No hay ninguna cosa donde pueda estar separado amor y fidelidad de Dios, fidelidad incondicional hacia todo lo que Él nos ha prometido. Esta cualidad de Dios garantiza que ninguna de sus acciones, ninguna de las acciones de Dios será arbitraria o incompatible con la voluntad divinamente declarada. Él no es un Dios que vaya a tergiversar o que vaya a cambiar su manera de pensar, su manera de ser. Él siempre va a ser fiel a los hombres en todo lo que le ha prometido. Lo que le prometió, lo que nos está prometiendo y lo que prometerá. Será siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El segundo pasaje que tenemos para hoy día es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 10. Recordamos que el libro de los Hechos es el segundo tratado del evangelista Lucas. Primeramente él hizo su evangelio y ahora entonces estamos frente a su tratado sobre todo lo que ocurrió con los apóstoles. Por eso se conoce como Hechos de los Apóstoles. Este pasaje en particular es importantísimo, porque aquí tenemos al apóstol Pedro por primera vez, como la primera persona que predica, que presenta un discurso y que se junta con los no judíos, es decir, con los gentiles, y que predica y enseña entonces en una especie de, podríamos decir, de sermón evangelístico para que las personas conocieran esto que había ocurrido en la Palestina. Nos dice la historia que comienza en el versículo 1 del capítulo 10, que había un oficial del ejército romano en la ciudad de Cesarea, un centurión llamado Cornelio, que era un capitán de la compañía conocida como la italiana. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia.
Cornelio tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba y lo llamaba por su nombre. Aterrorizado, le preguntó qué quería. El ángel le contestó que Dios había recibido sus oraciones y sus donativos a los pobres como una ofrenda. Cornelio debía enviar entonces a algunos hombres a Jope y mandar a llamar a un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, y que estaba hospedado en la casa de otro, que también se llamaba Simón, Simón el curtidor, que vivía cerca de la orilla del mar. Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, de los de su casa, y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía. Y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas, como un mantel. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego escuchó una voz que le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». Pedro inmediatamente se negó y se justificó diciendo que jamás había comido algo que sus leyes judías declaraban impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo y le dijo que no llame a algo impuro si Dios lo había hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy confundido y se preguntó qué podría significar esa visión. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la casa de Simón. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón, cuyo sobrenombre era Pedro. Mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres vinieron a buscarle. Le ordenó levantarse, bajar e irse con ellos sin dudar. Además, le dijo que no se preocupara porque él los había enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?» Ellos le contaron lo mismo que el Espíritu acababa de decirle a Pedro y que un ángel santo le dio instrucciones a Cornelio para que fuera a su casa a fin de que él pueda escuchar su mensaje. Al siguiente día se fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío como yo se relacione con gentiles, o sea, con no judíos, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron». Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inicia su primera predicación o sermón de carácter evangelístico a los gentiles. Es la primera registrada en la Biblia. Parte de esto es lo que hemos escuchado en la segunda lectura bíblica de esta liturgia. Lucas relata en un breve pasaje este sermón de Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio. En este capítulo, al presentar esta narración, Lucas nos ofrece un resumen de su comprensión de la predicación cristiana primitiva. Aquí hay una idea de cómo se comenzó a predicar el cristianismo en los primeros tiempos después de la resurrección de Cristo. La idea de que el ministerio de Jesús comenzó después del bautismo de Juan y se desarrolló desde Galilea a la ciudad santa Jerusalén refleja el contenido del Evangelio de Lucas. Cuando leemos Lucas nos damos cuenta que todo comienza en Galilea y continúa hasta llegar a Jerusalén. La presentación del ministerio de Jesús como el centro de la predicación cristiana primitiva
no es muy frecuente, pero Lucas entiende su evangelio como un comentario sobre esa idea. Es muy importante creer que el ministerio de Jesús fue el resultado de haber sido ungido con el Espíritu Santo. El testimonio de los discípulos es fundamental para la proclamación. Ellos han observado los eventos cruciales en la misión de Jesús, su muerte y su resurrección. Dice el texto, a quien mataron colgándole en un madero. Y esto es una referencia que hace a la muerte colgándolo de un madero en la cruz. Y esto es típicamente de Lucas. Lucas menciona en su evangelio esta acción de colgarlo en un madero, de crucificarlo. Este mismo que fue crucificado allí, Dios lo levantó al tercer día. En contraste con el relato de la resurrección de Marcos, que dice después de 3 días, Marcos 8, Lucas describe la resurrección de Jesús al tercer día, Lucas 9. Notablemente la predicación de Pedro a los gentiles fue esencialmente la misma que su predicación a los judíos. Él presentó la persona y la obra de Jesucristo con énfasis en la resurrección de Jesús. Y es nuestra responsabilidad ante Dios a la luz de estos acontecimientos. Dice, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro hace este énfasis en su comer y beber con Cristo, porque esa es una manera de decir que la resurrección de Cristo fue verdadera. El hecho de que los discípulos comieran con Cristo resucitado da testimonio de la realidad de su resurrección. ¿Qué les mandó este resucitado? Que predicaran al pueblo, que testificaran que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Aquí se obedece su mandato de predicar, y esta proclamación da testimonio de su posición como juez del futuro. La doctrina del juicio de la humanidad establece que éste será hecho por Jesucristo. Así, el Cristo resucitado cumple el papel del Hijo del Hombre triunfante, el juez escatológico de los últimos tiempos, el vicerregente de Dios, el que gobierna junto a Dios. Pedro, fíjense ustedes que no tenía otro sermón para un grupo diferente. No tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro. Todas las personas necesitaban ser salvas al llegar a una fe viva en el Cristo vivo. El sermón de Pedro fue una explicación maravillosa, aunque bastante resumida por Lucas, de la persona, la obra y la misión de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles fueron esos puntos principales? Que Jesús fue bautizado para identificarse con la humanidad. Se bautizó igual que los demás, como lo hacía, ¿cierto?, Juan el Bautista, a todos los demás que querían bautizarse allí en el Jordán. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús hizo el bien y sanó, librando a los oprimidos por el mal, por el diablo. Jesús hizo esto con el poder de Dios, porque Dios estaba en él. Jesús hizo estas cosas en la presencia de testigos que lo vieron. Jesús fue crucificado como anunciaron los profetas. Jesús resucitó de entre los muertos. Resucitó a la vista de muchos testigos. Jesús mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién es Él y qué hizo. Jesús es puesto por Dios para ser el juez del mundo entero. Jesús es el Cristo, el Salvador de toda la humanidad, anunciado por los profetas. ¿Cómo finaliza este pasaje? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. El sermón breve terminó con un entendimiento del alcance de la promesa de salvación de Dios. Vean, escuchen y lean con atención. Todos los que en Él creyeren, judío o gentil, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre, poderoso o humilde. Todos los que en Él creyeren, todos ellos serán salvos. Serán salvados por este Jesucristo que murió allí en la cruz, pero que resucitó como en un día
de hoy que estamos celebrando. No podemos imaginarnos, hermanos, lo difícil que tiene que haber sido los primeros tiempos de predicación de los discípulos de Jesucristo. La predicación tanto a los mismos judíos que insistentemente rechazaban todo aquello que Jesús había predicado, había enseñado en sus propias tierras, en su propio lugar de residencia dentro de sus fronteras, y lo difícil que tiene que haber sido el llevar este mensaje de un Cristo resucitado, de este Jesús que había andado por las tierras de la Palestina, a otros, principalmente a todo el mundo que le tocó principalmente al apóstol Pedro ir a predicar, y también con mucha mayor dificultad al apóstol Pablo, que conocemos nosotros en los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Aquí Juan nos relata la acontecimiento o la evidencia de la tumba vacía y de este Jesús resucitado. En Juan 20, el texto que ya hemos escuchado sobre la resurrección, los primeros 9 versículos, nos relatan que el primer día de la semana, para nosotros el fin de semana, el último día le llamamos, para ellos era el primer día de la semana, María Magdalena, esta mujer a quien Jesús había, cierto, bendecido, quitándole muchos de sus males, cierto, y de la condición en la que ella vivía, a pesar de la reputación que tenía, fue la primera mujer que se registra aquí que llegó al sepulcro. Otros evangelios narran que hay otras mujeres, pero eso lo vamos a ir viendo justamente en la reflexión sobre este pasaje. María Magdalena, como estábamos diciendo, fue muy de mañana, cuando aún era oscuro. Jesús fue crucificado, de acuerdo a algunos relatos, el día viernes. Otros relatos dicen que fue el día jueves. Después de su sepultura, en una tumba, la tumba esta fue sellada y quedó custodiada por soldados romanos. La tumba quedó sellada y custodiada hasta que fue descubierta el primer día de la semana. De mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vio que habían rodado la piedra de la entrada. ¿Qué hizo ella? Corrió y fue a donde Simón Pedro. Otros evangelistas explican que no fue la única mujer que fue a la tumba esa mañana. Por lo menos otras 3 mujeres la acompañaron. Juan menciona que María Magdalena fue la que corrió a decirles a los discípulos sobre la tumba vacía. Jesús había expulsado 7 demonios de esta mujer, de esta María Magdalena. Lo narra Lucas 8 y Marcos 16. Su turbulento pasado, fíjense ustedes que, como dije anteriormente, no la descalificaba de ser el primer testigo de Jesús resucitado y la primera mensajera comisionada de su resurrección. Una mujer, extraño para esos tiempos en que casi todo tenía que ver con los hombres, ¿cierto? Y tenía la importancia y la creencia, ¿cierto? La credibilidad era dada solamente a los hombres, no a las mujeres. Bueno, sabemos también de que hubieron 2 personajes, 2 varones que nos narra la Biblia, que fueron también ese mismo día en que llevaron a Jesús al sepulcro, acompañando a estas mujeres junto con aquellos que fueron el primer día en que fue sepultado. Uno de ellos, José de Arimatea, que era el propietario de la tumba donde pusieron a Jesucristo, y Nicodemo, que sabemos, cierto, que tenía una relación con el Sanedrín, con los religiosos del pueblo judío. Probablemente ellos 2, debido a lo tarde de la hora y a la cercanía del día de reposo, que era, cierto, el que ya venía el día sábado, no pudieron utilizar todas las especias que habían traído para ungir el cuerpo de Jesús. Se piensa entonces que María Magdalena y las otras mujeres vinieron a completar esa obra iniciada por ellos. ¿Qué sucede cuando María Magdalena ve la puerta o la piedra del sepulcro, el sello del sepulcro que ha sido sacado, ha sido retirado? Ella dice inmediatamente que Jesús ya no está allí y piensa, sin entrar a ver, les relata a los apóstoles, a los discípulos, de que habían llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Cuando vio la tumba vacía, ¿cierto? La primera reacción de María fue pensar que el cuerpo de Jesús había sido robado.
ella no estaba deseando ni anticipando la reacción de Jesús, y ciertamente no se lo imaginó ni siquiera como una esperanza. Y menciona a los discípulos, y no sabemos. Hay una palabra en plural. Esta expresión en plural indica que ella no fue sola. Es probable que otros hayan sabido de ella lo que había descubierto, como lo menciona el evangelista Marcos. ¿Qué ocurre? Pedro y Juan salen corriendo a la tumba. Salieron Pedro y el otro discípulo. Pedro y Juan escucharon las noticias de María e inmediatamente se dirigieron a la tumba. Juan no se refirió a sí mismo directamente, sino solo como el otro discípulo. Juan fue lo suficientemente humilde como para evitar la mención de su propio nombre, pero lo suficientemente competitivo como para decirnos que él corrió mucho más aprisa que Pedro para llegar a la tumba. Cuando Pedro y Juan recién escucharon las noticias que les cambiaría la vida, que la tumba estaba vacía, no podían quedarse indiferentes o apáticos ante esta noticia. Tenían que verlo por sí mismos. Por eso corrieron hacia la tumba. Ellos sí bajaron a mirar. Al llegar a la tumba, Juan se detuvo a mirar. Esa palabra de que Juan se detuvo a mirar es una palabra griega que se usa aquí y significa ver claramente un objeto material. Él vio que las envolturas de Jesús aún estaban en la tumba. Vio los lienzos puestos allí. Juan vio eso claramente y no había error en lo que vio. Pero no entró. Algo impidió que Juan entrara a la tumba. Habiendo visto que sus prendas aún estaban allí, es muy probable que el discípulo supuso que el cuerpo también estaba allí, por lo que se abstuvo de entrar. ¿Por qué razón? Porque quizás pensó que no debía entrar a la tumba o le detuvo el miedo a la contaminación ceremonial. Recordemos que los judíos no podían tocar a un ser humano muerto. No podían tocar un cadáver. Pero luego llegó Simón Pedro tras él, y él sí entró en el sepulcro. Lo que sea que haya impedido que Juan entrara a la tumba, no lo detuvo a Pedro. Cuando finalmente llegó, él inmediatamente entró en el sepulcro. Esta impulsividad orientada a la acción era característica de Pedro. Era muy impulsivo. Juan quiso detenerse y pensarlo, pero Pedro entró directamente. Vio los lienzos puestos allí. Al entrar, vio que los lienzos permanecían ordenados y limpios. Parecía como si el cuerpo se hubiese evaporado de los lienzos, sin afectar el lugar. Las palabras utilizadas para los lienzos puestos allí, en esa forma, enrollados y en un lugar aparte, indican un arreglo ordenado de las envolturas del entierro. Preparado para un entierro, esas tiras y esos lienzos eran untados con ungüentos, aloes y especias, y los lienzos eran aplicados en varias capas. Podríamos pensar casi como formando una especie de sarcófago, una especie de ataúd, una especie de momia. El entierro de Jesús en el día de su muerte fue apresurado, y las mujeres fueron tempranos el día para nosotros domingo para aplicar más capas. Pedro vio que no había un retiro normal de las envolturas del entierro. Los lienzos no se veían como si alguien los hubiera manipulado, como si hubieran sido retirados. Yacían ahí en sus pliegues regulares como si el cuerpo de Jesús simplemente se hubiese desvanecido. Los paños de lino estaban ahí. El cuerpo no había sido removido junto con ellos. Los paños de lino estaban ordenados, no fueron removidos de ninguna forma normal por la persona envuelta en ellos. Los paños de lino estaban ordenados, no fueron removidos por saqueadores de tumbas o vándalos, como se pensó que lo habían robado. El otro discípulo vio y creyó. Después de que Pedro entró en la tumba, Juan también entró. Entonces Juan vio y luego creyó. El distintivo arreglo de las envolturas del entierro lo convencieron. En general, los primeros cristianos no creyeron en la resurrección solo porque la tumba estaba vacía, sino porque vieron y se encontraron con el Jesús resucitado.
Juan fue una especie de excepción. Él creyó simplemente al ver la tumba vacía, antes de encontrarse con el Jesús resucitado. ¿Pero qué nos dice al final el texto? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Fíjense ustedes qué importante es esto, que este relato termine diciendo que no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cómo era posible entonces, ante tal evidencia, que ellos pudiesen afirmar después que volvieron desde la tumba hacia el lugar donde se reunieron junto con los otros discípulos para aseverar, para verificar y para fundamentar de que Jesús sí había resucitado? No habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. A este punto, Pedro y Juan estaban persuadidos del hecho de la resurrección. Ellos creían. Sin embargo, como aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, no comprendían el significado de la resurrección. Conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante. Pero fíjense ustedes que aunque fuese así, o que aunque fuera así, no es suficiente. Necesitamos dejar que la Biblia nos diga el significado y la importancia de la resurrección de Jesús. Que el mismo Espíritu de Dios nos ayude a comprender esa resurrección. La resurrección significa que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1. La resurrección significa que tenemos garantía para nuestra propia resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo dice nuevamente Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo dice Hebreos en el capítulo 7. La resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes de las otras religiones del mundo. La resurrección significa que aunque pareciera que Jesús murió en la cruz como un criminal común, por amor se sacrificó para llevar la culpa de nuestro pecado. En términos comerciales actuales, de una manera, podríamos decir, media burda, si esto fuera una transacción monetaria, diríamos que la muerte de Jesús en la cruz fue el pago. Él pagó por nuestros pecados. Y la resurrección fue el recibo de Dios. Este acontecimiento fue perfecto a la vista de Dios el Padre, dueño de la creación y de la vida. Estos relatos bíblicos forman parte de nuestra creencia y son el fundamento de nuestra fe. Pero ellos por sí mismos no lo serían si Dios no nos hubiera dado esa fe como un don. La fe no es un producto del ser humano, no es un producto de algún ser humano. Solo el Espíritu de Dios nos la otorga como un regalo para salvación eterna. Yo hablé al principio de esta meditación sobre una elección, sobre esa pregunta: ¿a quién elegiríamos para que nos acompañe en el resto de nuestra vida? Que sea nuestra elección de vida para vivir el resto de ella Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No necesitamos elegir a nadie humano para que nos acompañe el resto de nuestra vida. En Él, como nuestra compañía, podremos seguir viviendo con absoluta confianza y seguridad, a pesar de todo lo que ocurre en este mundo. Él es nuestra esperanza eterna. Él perdona todos nuestros pecados y nos conoce tal cual somos. Nada podemos esconderle. Él vino a salvar lo que se había perdido. Dios nos bendiga y a todos los nuestros, hoy y siempre, hermanos. El Salmo 17 termina dando alabanza a Dios y junto a ellos podremos decir: alabado sea el Señor. Como leemos en Lucas 24, versículo 34.
Podemos entonces también decir con confianza y fe, como los 11 discípulos y como los otros que se habían reunido con ellos en Jerusalén: ha resucitado el Señor verdaderamente. Que el Señor nos bendiga grandemente en este día y siempre. Damos gracias al Señor por el sermón de su palabra que hemos escuchado en este día. Antes de finalizar nuestra liturgia, vamos a entonar esa alabanza que dice: Vive Jesús. Luego de esto, nuestro pastor nos despide con la bendición final. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta nueva semana que estamos comenzando. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús el Llegamos al final de la liturgia de este día tan significativa en la celebración de la Pascua de Resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la justicia sobre la injusticia. Un tiempo en que renovamos nuestro compromiso de fe con aquel que vino, entregó su vida, murió, y hoy día cantamos victoria por su resurrección de entre los muertos, que nos garantiza la vida perdurable y eterna y nos llena de esperanza en un mundo difícil y complejo. Enfrentemos esta nueva semana con alegría, con gozo, porque Cristo vive y sobre todo Cristo reina con poder,
con gloria y en majestad. Pidamos al Señor que nos cuide y nos proteja en el curso de esta nueva semana. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti.